Muchas gracias por esta mañana. Nos has dado tu presencia, nos has regalado momentos maravillosos en medio de la música, de los cantos, Señor, de la adoración. Hemos derramado nuestras lágrimas y nuestros corazones y estamos, Señor, nos sentimos privilegiados, dichosos, Señor, porque estamos aquí en tu casa y hoy vamos a oír tu palabra y creemos que tienes un mensaje importante que decirnos. Y en todo lo que hemos de hablar, de escuchar y de decir, todo lo que se ha de aprender, queremos glorificar tu nombre. Gracias, Señor, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén. De nuestra serie Conociendo a Dios, el tema de hoy lo he titulado El único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Y el que está a tu lado, estamos rayados porque tenemos al único Dios verdadero con nosotros. ¿Sí lo siente así o no, hermanos? ¿Lo cree así? Le voy a contar una anécdota en el Día de Reyes, el 6 de enero. Para los que nos oyen en otros países, bueno, creo que esta es una tradición mundial, ¿verdad? 6 de enero, cuando vienen los Reyes Magos, entre comillas. Pues bueno, nosotros hablamos con nuestros hijos y les dijimos, miren, lo de los Reyes Magos no es así. Sí existieron, pero de esta manera. Le explicamos cuál fue su participación en la Biblia, cómo ellos fueron a adorar a Jesús en su nacimiento, le llevaron regalos, pero no es como hoy el mundo nos lo interpreta, les platicamos a los niños. Sin embargo, como ustedes salen el 6 de enero y ven a los amigos con la bicicleta, con el carrito, bueno, les vamos a comprar un regalito, nosotros, pero este regalito viene de parte de Dios, ¿sí? O sea, es Dios a través de nosotros quien se los va a regalar. Entonces, contentos, dijeron, sí. Entonces, a ver, háganme su lista, ¿qué les gustaría? 2 cositas, a ver, no, pues yo esto, yo esto, y así mis 5 niños. Entonces ya nos fuimos y algún día les compramos lo que ellos nos pidieron. Uno de plano se pasó, ¿verdad? Que quería una, ¿cómo se llaman estas? Las patinetas, estas que te subes. ¿Cómo? Bueno, esa, no, ustedes saben, no me ayudan. A ver. No es patín eléctrico. Bueno, ya lo dijeron por ahí, pero no sé bien el nombre. Entonces, no, carísimo el patín. Les dije, no, ¿saben qué? Que Dios me dijo que eso no. Que pidan otra cosita más sencilla, ¿verdad? Entonces, bueno, ya llegó el día de los Reyes Magos, se despertaron, les dimos sus regalitos y salieron contentos a jugar con los amigos. Entonces regresa Dani corriendo, que ahí lo tenemos, y llega corriendo y me dice, papá, ¿quién es más grande? ¿Dios o los Reyes Magos? Digo, pues Dios, claro que Dios, mira, porque por esto y por eso, por esto, por eso. Me dice, entonces para el otro año yo quiero que a mí me traigan mis regalos los Reyes Magos, no Dios. Porque los Reyes Magos a mis amigos les trajeron 5 juguetes y a nosotros Dios nada más nos trajo 2 juguetes. Bueno, hay que explicar, ¿verdad? Entonces me acordé, porque el tema se llama El único Dios verdadero, ¿sí? Y en esos términos, pues no es tan importante el hecho de todo lo que Él nos pueda dar, si entendemos que Él es el único Dios verdadero. ¿No es cierto, hermanos? Ahora, lo más grande ya lo recibimos, que fue el regalo de nuestra salvación por gracia, a través de su Hijo Jesucristo, que fue a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Eso significa gracia, regalo, un don, un regalo que nos dio. El regalo del Padre fue su Hijo Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a hablar del único Dios verdadero. Se han registrado aproximadamente 3.500 religiones y millones de dioses alrededor de todo el mundo. Sin embargo, algo muy interesante es que de ninguno de estos dioses se ha podido probar su existencia. Alguien dijo, dando una respuesta a cuántos dioses hay en el mundo, dijo lo siguiente: hay tantos como la imaginación de los hombres pueda crear. Y es cierto, hermanos. Otro dijo así: hay un Dios divinamente en miles y miles convertidos en un solo Dios.
Ahora, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una de las acepciones de religión es la siguiente: religión es conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Siendo así, la religión es en sí un estilo de vida, que por ejemplo, en los países de Medio Oriente se visten de una forma particular porque la religión se los exige, o como en Indochina, que se alimentan de cierta manera porque también la religión y sus dioses se lo exigen. En el mundo hay, entre religiones vivas y muertas que han desaparecido, aproximadamente 4.200 o más religiones. Sin embargo, la realidad es que la Biblia dice que Dios es único. Dios es único y todos deben conocer que solamente hay un Dios. No hay 4.200 religiones, que dentro de esas, bueno, sí las hay, ¿verdad? Pero entre esas 4.200 religiones existen no miles, sino millones de dioses. Pero la Biblia dice que hay un solo Dios, solamente hay un Dios, que Dios es único y Él es verdadero. Quiero que vayamos a Primera de Reyes, por favor, capítulo 8, versículo 60, y vamos a comprobar esto. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60. Dice el Señor que hay un fin, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que todos los pueblos de la tierra que sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Otra vez, a fin de que todos los pueblos de la tierra que... Esta palabra saber no significa tener el conocimiento de que hay un Dios, porque en ese sentido todo el mundo sabe que hay un Dios, bueno, excluyamos a los ateos, ¿no? Los ateos no creen en Dios, aunque increíblemente muchos de ellos cuando están a punto de morir claman a Dios. Pero la mayoría de ellos en vida dicen no creer en algún Dios, no existe Dios. Sin embargo, cuando la Biblia dice que el fin es que todos los pueblos de la tierra sepan, no quiere decir que sepan de conocer, sino la palabra original es que entiendan que Jehová es Dios y que no hay otro. Eso es algo muy importante. Este texto es una oración de Salomón, hermanos. Salomón y el pueblo de Israel disfrutaban en ese momento de aspectos de parte de Dios muy importantes, como por ejemplo la prosperidad. En ese tiempo el pueblo de Israel era próspero, también tenían paz, pero sobre todo disfrutaban de la presencia de Dios sobre su nación. Por eso la oración de Salomón que acabamos de leer se enfocaba para que las demás naciones supieran, o según la traducción, entendieran que Jehová es Dios y que no hay otro como Él. Amén. Es decir, mientras que otras naciones hacían sus rituales, sus prácticas, sus esfuerzos para levantarse dioses a sí mismos, acercarse a ellos, pedirles a ellos, llorarles a ellos, ofrendarles a ellos, y que al final se dieran cuenta que eran ídolos, que tenían ojos y no veían, tenían boca, no podían hablar, tenían pies y tenían que ser cargados. El contraste era que mientras las naciones paganas se daban cuenta de eso en su intento de crearse dioses, por el otro lado pudieran observar a la nación de Israel, que era una nación que no se fabricaba ídolos, que no adoraba ídolos, que no les sacrificaba ídolos, mas sin embargo la bendición de Dios estaba sobre ellos de tal manera que la nación completa experimentaba, repito, tres cosas: prosperidad, paz y la presencia de Dios sobre todos ellos. Por eso la oración de Salomón se enfocaba para que las demás naciones entendieran que Jehová era Dios y que no había otro como Él. ¿Y saben qué? Aquí hay algo muy importante, que el mundo nos necesita. ¿Me escucharon? El mundo nos necesita, no a nosotros en sí, porque nosotros no tenemos nada que darle al mundo.
No tenemos poder para salvar, no tenemos poder para perdonar, no tenemos poder para bendecir a nadie, pero el mundo nos necesita en un sentido, necesita nuestras oraciones, como la oración de Salomón en este pasaje. ¿Por qué? Porque la gente que vive a nuestro alrededor necesita, igual que las naciones que estaban alrededor de Israel, supieran, pero no supieran, sino que entendieran que Jehová es Dios y que es el único que puede darles la paz interior, la paz espiritual, la liberación que tanto están buscando a través de psicología, a través de retiros de cuarto y quinto paso, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos están buscando la paz interior en otros lados, pero solamente nosotros, o Cristo a través de nosotros y a través de nuestros ruegos y nuestras oraciones, es que el mundo puede conocer a ese Dios. Y en ese sentido es que el mundo nos necesita, es decir, necesita nuestras oraciones, necesita nuestro clamor y nuestro ruego. El mundo, hermanos, y lo podemos ver cada día, busca su tranquilidad a través de muchas fuentes, y una de ellas es el dinero. ¿Lo han notado? ¿Sí, hermanos? ¿Estamos aquí? A través de muchas fuentes, y una de ellas es el dinero. Ellos creen que el dinero les va a traer una tranquilidad. Bueno, hay muchas maneras en las que el mundo está buscando su tranquilidad o su paz interior, a través de viajes, yendo con el psicólogo, como lo decía hace un momento, y aún yendo a retiros espirituales. Y en ese sentido, yo me hacía una pregunta cuando estaba haciendo este bosquejo y decía, ¿y qué estamos haciendo la iglesia de Cristo por estas personas que están buscando su tranquilidad espiritual? Si nosotros decimos tener al único Dios verdadero, si nosotros proclamamos que Dios, que Jehová es el único Dios verdadero y que no hay otro como Él, ¿qué es lo que estamos haciendo por ellos? ¿Qué estamos haciendo por la gente que está perdida? En estos días conocimos a una mujer, mi familia y yo, llevé a mis hijos a nadar, y entonces una mujer estaba ahí y estaba preparando unas cosas de comer. Y entonces me empezó a contar, nos contó su vida, cómo su matrimonio estaba destruido. Ella quería irse de ese lugar, quería irse a otro, y sin embargo, pues no encontraba la paz espiritual. Decía, mi hija mayor llora, todos los días llora por su papá, la hija menor también llora por su papá, y no sabemos qué hacer, no encontramos salida. Y entonces yo me preguntaba, ¿y qué estamos haciendo nosotros por personas así? ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Salomón por su pueblo? Oró a Dios, oró, y no solamente oró, sino que él hablaba de tener al único Dios verdadero. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con la gente que nos rodea? Hermanos, vivimos en un mundo, escuchen, un mundo muy hipócrita, ¿verdad? En un mundo muy aparente, en un mundo que se comporta o da una cara a la gente de una manera, pero cuando se encuentran en un momento de supuesta libertad donde ellos quieren ser lo que son, nos damos cuenta de la depravación tan grande que hay en su interior, que hay en sus corazones. Tú los ves en un trabajo, ellos tienen que dar un aspecto, los ves con saco, los ves bien peinados, los ves que hablan educadamente, ¿verdad? Porque el lugar se los pide, se los requiere, se los demanda. Pero apenas dicen por fin es viernes, hacen sus planes de viernes, de fin de semana, te los encuentras en los bares drogados, enmarihuanados, te los encuentras borrachos, perdidos en el alcohol, te los encuentras, hermanos, que se acuestan con otras mujeres y no les importa ser infiel a su esposa, no les importa el dolor que les están causando a sus hijos, porque el mundo es así, hermanos, y no nos debemos espantar. El mundo es aparente, el mundo es hipócrita, y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros, los cristianos, por ese mundo que lo estamos viendo, que se está perdiendo? A veces los cristianos, desafortunadamente, no vemos más allá de nuestras narices. Solamente vemos por nosotros, oramos por nuestro bienestar, por nuestra tranquilidad, por nuestra prosperidad. Oramos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos use, para que Dios nos dé la oportunidad de hacer esto o aquello, y se nos olvida la gran necesidad que está a nuestro alrededor. ¿Qué estamos haciendo la iglesia por este mundo perdido? La respuesta es nada, o muy poco.
Pero hagamos conciencia, la iglesia tiene una responsabilidad muy grande, y la responsabilidad es orar, orar, orar y no parar de orar hasta que Dios les dé la oportunidad a la gente que está allá afuera de entender que solo Él es Dios y que solo en Él pueden encontrar el descanso para sus almas. No debemos dejar de orar, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, palabras del apóstol Pablo, que dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses? Hay un solo Dios. Bueno, hay muchos, hay millones en todo el mundo, pero Pablo está hablando del verdadero, y del verdadero hay uno solo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. La palabra mediador se traduce como negociador. ¿Se refiere a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo Dios y hay un solo negociador entre Dios Padre y los hombres, y su nombre es, dígalo usted, Jesucristo, el que se hizo hombre para morir por nosotros. Entonces la pregunta es: ¿cuántos dioses verdaderos hay? Un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores hay entre el Dios verdadero y la humanidad? Uno solo también. ¿Quién es ese solo? Jesucristo hombre. ¿Le estás presentando a la gente a ese mediador Jesucristo hombre? Porque hay un dicho que se ha dicho desde, por lo menos desde que yo vine a Cristo en el año 85, hace 31 años, que hay cristianos de la secreta, ¿sí? Que nadie sabe que son cristianos allá afuera más que en la iglesia y en su casa, que a nadie le habla de Cristo, a nadie le testifica de Cristo, a nadie le comparte el amor de Dios, a nadie le dice que Cristo está por venir, que un día se va a destruir el mundo y que el mundo, las personas que habitan en este mundo están a punto de irse al infierno. Pero Pablo dijo que tenemos que hablar de ese Dios que nos dio un regalo enorme, que es su Hijo Jesucristo, que es el mediador entre Dios y el hombre. ¿Por qué un mediador y un reconciliador? Porque Dios estaba enojado con nosotros por causa de nuestro pecado, y Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Cuando el Padre nos había dado la espalda, por medio del sacrificio de Jesucristo, Él volteó, nuestro Padre Celestial, y ahora podemos decirle Abba Padre, porque nos recibe en Cristo Jesús, perdona nuestros pecados, nos compra con la sangre de Jesucristo, nos redime, nos justifica, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y nos da acceso directo al trono de su gracia. Y no podemos quedarnos con ese regalo, tenemos que predicarle a otras personas. La humanidad se ha inventado no uno, ni dos, ni 10, ni 1000 dioses. Hermanos, se han inventado millones de dioses de acuerdo a cada una de sus necesidades. Y nosotros lo vemos: el Dios de la lluvia cuando no llueve, ¿sí? El Dios del sol cuando el sol no está produciendo lo que debería producir en las tierras. Se han inventado el Dios del viento, el Dios de la cosecha, cuando las cosechas no quieren dar el fruto y la gente está muriendo de hambre, se inventan el Dios de la cosecha, el Dios del horóscopo. Hay dioses de todo: el Dios para los casados, el Dios de los solteros, el Dios de la buena suerte, el Dios del amor, el Dios de la prosperidad, el Dios del éxito, el Dios de la fertilidad, el Dios de los ricos. También, por supuesto, está el Dios de los pobres, el Dios del viajero, el Dios de los indocumentados, el Dios de los traileros, el Dios de los taxistas, el Dios de los peceros, el Dios de los narcos, el Dios de todos, habidos y por haber. ¿Y en dónde aparece la iglesia en esta escena? ¿No es cierto, hermanos? ¿Dónde aparecemos? ¿Dónde están los hijos del Dios verdadero? Tal vez hemos huido como huyó el profeta Elías. Aquel monte, ¿se acuerdan cuando él desafió a los profetas de Baal? Y él oró a Dios, descendió fuego del cielo, Dios lo respaldó. Le cortó la cabeza a 400 y después viene la líder de ellos, llamada Jezabel, y le manda a decir a Elías: lo que acabas de hacer con mis profetas es lo mismo que voy a hacer contigo, te voy a cortar la cabeza como lo hiciste con ellos. Y Elías, habiendo visto el poder de Dios, el respaldo de Dios, huye, corre, con miedo, con temor, y estando por allá en un lugar del desierto, entra en una depresión impresionante.
A tal grado que Dios habla con Elías y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás de esa manera? Cristianos deprimidos, cristianos huyendo de una realidad que el enemigo nos persigue, como Jezabel persiguió a Elías. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él vino a robar, a matar y a destruir toda clase de paz. Todo lo que él pueda va a tratar de destruir. Y el cristiano huye, no sabe enfrentar a Satanás, no sabe enfrentar con la palabra de Dios, no sabe resistir los atractivos pecados que Satanás te pone enfrente. Y eso hizo el profeta Elías. Huyó y Elías dijo: es que me buscan para matar, me buscan mi vida, y solo he quedado yo. Y Dios le dijo: ¿y quién te ha dicho que solo has quedado tú? ¿Quién te ha dicho que eres el único que me ha sido fiel? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Hay otros, ¿se acuerdan cuántos? Hay otros 7,000, 5,000, hay otros 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Así que sabes que, Elías, come, duerme y regrésate, porque hay mucho que hacer. Tienes que predicar al único Dios verdadero. Y es la misma demanda para nosotros. Es lo mismo que le sucedió al profeta Jonás. Jonás, ¿por qué reniegas contra mí? Yo te mandé a que prediques a una ciudad perdida, a Nínive, y que les digas que se arrepientan porque viene un juicio sobre ellos. Y Jonás: no quiero ir, y no quiero ir, y no quiero ir, y me escondo. Entonces va de mala gana, como muchos cristianos hacen de mala gana, ¿verdad? Las cosas, va de mala gana, se paga su boleto, se va por allá, una gran tormenta, más bien huyendo, no es que iba a Nínive, él iba huyendo, y viene una gran tormenta. Y ustedes saben la historia. Dice Jonás: por culpa mía es que el barco está pereciendo, así que arrójenme al mar. Lo arrojan al mar y viene un gran pez y lo devora, y ahí se lo lleva hasta lo más profundo. Y ahí está el trato de Dios con Jonás. Y ahí Jonás, en medio de la boca del gran pez, llora y: ay, Señor, perdóname, como lo hacemos justamente nosotros, ¿verdad? Tenemos un problema, una situación: ay, perdóname, Señor, ahora sí voy a ir a predicar a Cristo, ahora sí voy a dar testimonio. El Señor le da la oportunidad, va de mala gana, les predica a Nínive, y Nínive se arrepiente. Se arrepiente, le dice Jonás. Dice Dios que se arrepientan porque van a ser destruidos. Y una nación pagana, 100% pagana, enemiga del pueblo de Israel, quienes fueron causantes de que el pueblo de Israel emigrara de sus propias tierras. Por eso era el enojo de Jonás. Y le dicen: eso dijo de parte de Dios. Ok, y se arrepiente toda la nación. Y se regresa Jonás, no contento, enojado. Y se enoja y le dice: por eso no quería ir, por eso no quería predicarles, porque yo sé que eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. ¡Wow! Y Dios le dio la oportunidad a Nínive, y Dios quiere darle la oportunidad a la gente que te rodea a través de ti. Tal vez tú seas ese Jonás y te puedes identificar, o tal vez tú puedas ser el profeta Elías que andas huyendo, pero tienes un llamado de parte de Dios. Y no debes enojarte, debes hacerlo con gusto. ¿Sabes qué? Es un privilegio, es un gran honor el que Dios nos permite hablar de Él a otras personas. Así que tenemos que ir allá afuera y no estar sentados, hermanos, solamente cómodamente cada domingo aquí en nuestras sillas, viendo cómo la humanidad se va al infierno sin esperanza y sin Dios. Los israelitas aprendieron en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, que hay un solo Dios, y lo oyeron en más de una ocasión, especialmente cuando leían la ley. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y nosotros también conocimos y corroboramos que hay un solo Dios cuando estábamos en Egipto.
Cuando Dios nos perdonó, la Escritura dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Y el pueblo de Israel sabía que Dios era el único Dios verdadero. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Esa palabrita oye significa presta atención, Israel. Israel, pueblo de Dios, Israel espiritual que somos nosotros, presten atención. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto Jehová uno es significa Jehová es el único Dios verdadero. Esa es la versión original. Presta atención, Israel, porque Jehová nuestro Dios, Jehová es el único Dios verdadero. ¿Prestaron atención a esto, hermanos? Él es el único Dios verdadero. Así que tenemos al Dios con D mayúscula, por supuesto, más grande y verdadero entre todos los diosesillos de la tierra. Amén. Pero ¿saben por qué desafortunadamente la iglesia, en lugar de vivir en victoria, vive en derrota? ¿Por qué la iglesia cristiana, teniendo a ese Dios verdadero, a Jehová, quien es el único Dios verdadero, vive con tantos problemas, con tantos divorcios, con tantas frustraciones, con tantas desilusiones, con tantas penas, con tantos problemas, hermanos, incluyendo con tanta miseria, con tanta pobreza? Porque la iglesia, le voy a decir por qué, porque la iglesia ha hecho del mundo su Dios. La propia iglesia ha hecho del mundo su Dios. La misma iglesia dice en muchos lugares que quiere hacer del mundo un mejor lugar para vivir. Por eso vivimos en derrotas, aun cuando el Señor le dijo a Moisés: dile a mi pueblo, Jehová nuestro Dios, Jehová es el único Dios verdadero. La iglesia cristiana se ha hecho del mundo muchos dioses: el Dios dinero, el Dios comodidad, el Dios lujo, el Dios viajes, el Dios esto, el Dios aquello. Por eso Moisés escribió al principio del verso 4 y dijo: oye Israel, es decir, presta atención. Con todo respeto, dile que está a tu lado: prestemos atención. Ahora dígale: Jehová es el único Dios verdadero. A eso es a lo que tenemos que prestarle atención, hermanos. A que Jehová es el único Dios verdadero. Amén. Y a veces dicen: ay, pastor, yo vivo en unos edificios donde hicieron un altarcito a la Virgen de Guadalupe, entonces yo cada que paso me cubro con la sangre de Cristo. Entonces yo le digo: mira, dos errores estás cometiendo. Primer error, y el más grave: no uses la sangre de Cristo para eso. ¿Sí? La sangre de Cristo es redentora, es justificadora, nos compra, ¿sí? ¿Qué más? Nos justifica delante de Dios. No es un amuleto, no es como el agua bendita, ¿sí?, que le echamos. Y número dos, la Escritura dice que el ídolo nada es, no tiene poder. Tiene ojos, no ve; tiene boca, no habla; tiene oídos, no oye; tiene pies y no camina. Tiene que ser cargado por los que lo hacen. Entonces, bueno, si ellos lo hacen, lo que deberás de hacer es dejar de cubrirte con la sangre de Cristo para esas cosas. Muchos dicen: yo le doy la vuelta para que no vaya a recibir así como que algo, ¿sí? Y lo que tendrías que hacer mejor es hablarles de Cristo a todas esas personas que no conocen al Dios verdadero. Nadie dijo amén. Ahora, ¿qué dice Zacarías 14, versículo 9? Zacarías 14, verso 9. Ahora imagínense que cada uno de nosotros cada semana por lo menos le habláramos de Cristo a una persona, y que por lo menos una persona trajéramos cada 8 días. ¿Ustedes pueden creerlo? Ahora fíjense, no, lo impresionante no es
¿cuánta gente habría en el lugar? No es cuántos seríamos, sino cuántos salvos seríamos. Porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué mejor que llenar una congregación llevándoles un mensaje verdadero de arrepentimiento y de salvación? No una falsa promesa de que ven a la iglesia y Dios te va a prosperar, de que ven a la iglesia y te va a ir bien en los negocios, sino una esperanza verdadera. La verdadera es: ven a Cristo y Él perdonará tus pecados y Él te va a salvar a ti y va a salvar también a toda tu familia. ¿No le parece fantástico eso, hermano? Ahora, dice Dios a través de Zacarías: y Jehová será rey sobre, ¿qué? Sobre toda la tierra. El sentido de esta frase es que Dios, el rey que gobierna sobre su pueblo, Dios el rey que gobierna su pueblo, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ahora, noten, lo voy a repetir: y Jehová será rey sobre toda la tierra. Jehová será rey sobre toda la tierra. El sentido es el siguiente: que Dios, o el propósito de Dios, o en el corazón de Dios está que Él sea el rey, fíjense bien, pero el rey que gobierne sobre su pueblo, sobre sus hijos, no en sí sobre todo el planeta Tierra, sino sobre sus hijos. Ahora bien, hablando de autoridades, Dios permite que haya autoridades. Dios permite que hayan leyes civiles en cada nación para que se rijan con justicia. Y eso está bien, y además debemos respetar esas leyes, porque somos ciudadanos de esta tierra. Pero escuchen bien: para los hijos de Dios, Jehová debe ser el rey sobre toda la tierra. Entonces no es lo mismo, no nos podemos comparar simplemente con decir: bueno, soy ciudadano de este planeta y bueno, tengo que pararme en el semáforo, tengo que hacer esto, no solo eso, sino que estamos nosotros con una bendición mucho mayor por encima de esa. ¿Y cuál es? Que Dios es nuestro rey. Si tú le preguntas allá afuera: oye, ¿Dios es tu rey? Te va a decir: no, pues no es mi rey. ¿Por qué? Porque ellos de inmediato piensan que ese rey los va a limitar, ¿verdad? Y no les va a dar la libertad que ellos quisieran tener. Ellos viven en libertinaje, pero para el Hijo de Dios debemos ver a Dios como el rey de nosotros. Y precisamente hoy que las leyes se están corrompiendo como nunca antes, hermanos, como nunca antes, es cuando la iglesia debe honrar a Dios y dar testimonio de que Él es el rey sobre todas las leyes de la tierra. Si las leyes de la tierra dicen que el aborto es legal, la iglesia debe levantar la voz en contra y decir que el Rey de Reyes y Señor de Señores dice en su ley que los asesinos no entrarán al reino de los cielos y que por lo tanto el aborto es un asesinato. Si las leyes de la tierra dicen que el adulterio ya no es un delito, la iglesia debe levantar la voz en contra de esa ley y decir que el Rey de Reyes y Señor de Señores dice en su ley: no cometerás adulterio, y por lo tanto sigue siendo un delito y un pecado a los ojos de Dios. Si las leyes del mundo dicen que el matrimonio homosexual es un derecho, la iglesia debe levantar la voz en contra y decir que el Rey de Reyes y Señor de Señores dice en su ley: no te echarás con varón como si te acostaras con mujer, y los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Si las leyes del mundo dicen que los niños tienen la libertad de elegir su propio género, es decir, que tu niño de 8 años diga: papá, yo quiero ser niña, y tú no debes de decirle: no, hijo, tú tienes que decirle: bueno, hijo, si tú decides ser niña, te apoyamos. O a la niña: si tú decides ser niña, te apoyo, ahora eres niño. Si la ley dice que los niños tienen esa libertad satánica de elegir su propio género, la iglesia también debe levantar la voz en contra y decir que el Rey de Reyes y Señor de Señores dice en su ley: instruye al niño en su camino,
o en el camino de Dios, y cuando fuere viejo no se apartará de los caminos y de la moral de Dios. Permítanme leerles una nota aterradora para que se den cuenta los tiempos que estamos viviendo. Un juez federal amenazó con encarcelamiento a la mejor estudiante de una escuela secundaria a menos que eliminara ciertas referencias a Jesús de su discurso de graduación. O sea, ella dijo: le doy gracias a Jesús porque ella me permitió terminar mi curso, y entonces la juez federal la amenazó con encarcelar a esa chica. Funcionarios municipales prohibieron a un grupo de ancianos escuchar mensajes cristianos, cantar himnos en un centro de actividades para personas de la tercera edad, y les prohibió orar antes de comer. La autoridad, Un funcionario de escuela se levantó de su asiento, un funcionario de escuela levantó de su asiento a un alumno de primaria y lo reprendió frente a sus compañeros porque le dio gracias a Dios por sus alimentos. Siguiente. En cumplimiento de algunas políticas del Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra, un empleado del gobierno federal intentó censurar la oración de un pastor, eliminando las referencias a Jesús durante una ceremonia del día de conmemoración que honra a los veteranos de guerra y que llevaba a cabo en un cementerio nacional. Siguiente. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos argumentó ante la Corte Suprema que el gobierno federal tiene derecho a decirle a las iglesias cuáles pastores pueden contratar y a cuáles pueden despedir. Siguiente. Mediante el decreto de protección al paciente, también conocido como Obamacare en los Estados Unidos, por haber sido aprobado durante la administración del presidente Obama, el gobierno federal está obligando a las organizaciones religiosas a proveer seguro de salud para control de la natalidad y drogas abortivas. O sea, en otras palabras, déjenlos. La iglesia, ellos dicen, no debe nunca dar una enseñanza acerca del aborto. Si ellos quieren abortar, déjenlos, que ellos elijan. A las iglesias. Siguiente. El Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra prohibió la mención de Dios en los funerales de veteranos, contrariando aún el deseo de los familiares de los fallecidos. O sea que si yo estoy ahí en un funeral en el panteón y un familiar mío que era cristiano muere y era veterano de guerra, entonces él era cristiano y yo soy cristiano, entonces yo hago una ceremonia en agradecimiento a Dios, decirle: Señor, gracias porque tu palabra dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Hoy es el tiempo de morir para mi ser querido. Gracias porque sabemos que lo has recibido en tu presencia. Entonces la ley estadounidense dice: está prohibido hacer ese tipo de ceremonias, aun cuando el difunto haya sido cristiano y aun cuando el que está vivo sea cristiano, está prohibido hacerlo. Y por último, un juez federal sostuvo que las oraciones ante una casa de representantes estatal podían ser dirigidas a Alá, pero nunca a Jesús. ¡Wow! ¡Qué impresionante, hermanos! Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Hagamos conciencia. Tenemos nosotros al único Dios verdadero. El mundo necesita escuchar de ese Dios. El mundo en su interior clama por salvación,
clama por perdón de pecados. Nosotros tenemos el mensaje, nosotros tenemos el conocimiento, nosotros podemos llevarles ese mensaje de esperanza y decirle: no estás perdido todavía. Dios tiene una oportunidad para ti. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y tú puedes ir al Padre a través de Jesucristo. Apocalipsis 19 versículo 16 dice que en la vestidura de Jesús, en su muslo tiene escrito este nombre, y este nombre dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, su ley está por encima de la ley de esta tierra. Lo que Él dice está por encima de lo que nuestros gobernantes dicen y aprueban. Lo que Él permite es lo que el mundo debe aceptar como permiso de Dios, no lo que el mundo y esta tierra nos dice, lo que ya podemos hacer y lo que ya no podemos hacer. Por eso Él es llamado el Rey de Reyes, por encima de los reyes de la tierra. Él es el Rey, y Él es el Señor, el que gobierna por encima de los señores que gobiernan nuestro planeta. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo el apóstol Pablo. Y si el gobierno a la iglesia cristiana nos dijera: ya no puedes hablar en el nombre de Jesús, sino solo en el nombre de Alá. Si el gobierno nos impusiera todo esto que yo les acabo de leer, ¿qué debería hacer la iglesia cristiana? ¿Acaso deberíamos ser como una iglesia cristiana, entre comillas, norteamericana, que dijo: bueno, yo creo que los mormones también son hijos de Dios, porque yo platiqué con su líder principal y era una muy buena persona, tenía muy buenos sentimientos acerca de las personas. El líder mormón dijo que bueno, que Jesús era un gran profeta, y él dijo: yo creo que los mormones son hijos de Dios también. Debemos llegar a ese punto, hermano, de apostasía, a ese punto de ecumenismo, donde no puedo llamarlo de otra manera, sino no sé cómo decirlo, algo tan bajo, tan vil, un corazón no agradecido con Dios, que en lugar de hablar de quién es Dios, de las grandezas de Dios, del nombre de Dios, de la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, el reinado de Dios, hay cristianos que están diciendo: bueno, no tiene nada de malo ir a cantarle a Dios en el Vaticano, en frente del Papa. Bueno, no tiene nada de malo viajar en el jet privado del Papa. Bueno, no tiene nada de malo recibir dinero del gobierno, aunque sea mal habido, y que el gobierno nos lo esté dando para lavar dinero y decirlo: di a una iglesia cristiana. Bueno, no tiene nada de malo. Tenemos al Dios vivo y verdadero. Lo conocemos, sabemos quién es. Hemos experimentado su favor, su gracia, su misericordia, su poder, su restauración, sus milagros. Llevémoselo al mundo perdido. Que no te hagas tú a la manera de ellos, sino ellos que se conviertan a ti y no tú a ellos. Por el amor de Dios, tenemos que ser la iglesia, tal vez la iglesia remanente, una fracción de la iglesia remanente en nuestro país, de todo el mundo, y poder llevar el mensaje con fidelidad, dándole la gloria a Dios, llevando un mensaje de arrepentimiento. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo mismo ocurrió en el Nuevo Testamento. También ahí se reconoce ampliamente que Jehová es el único Dios verdadero, no solamente en el Antiguo Testamento. Vayamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 29, por favor. Marcos 12, 29. Jesús respondió y dijo: el primer mandamiento de todos es: oye. Nuevamente es la misma palabra del Antiguo Testamento, significa lo mismo, significa pon atención. Oye, o pon atención, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo cual significa, ya habíamos dicho, ¿qué significa el Señor uno es? Lo cual significa: Jehová es el único Dios verdadero. Todos díganlo: Jehová es el único Dios
verdadero. Pero al principio del verso 29 dice, el Señor les responde y les dice, el primer mandamiento de todos. El primer mandamiento no quiere decir que es el número 1 de una lista del 1 al 10. Significa el mejor y el más grande y el más importante de todos los mandamientos que hay en la Escritura es, pon atención, el Señor uno es el único Dios verdadero. Ese es el mandamiento mejor y el más importante de todos. Muchos cristianos salen y evangelizan y dicen, miren, vamos a evangelizar a la gente, pero no vamos a tocarles cosas para no hacerlos enojar. Mira, si ellos te preguntan a ti, oye, ¿y qué opinas de la Virgen de Guadalupe? ¿O qué opinas de este santo o de aquel? Muchas iglesias cristianas dicen, mira, tú deberías de decirle a esas personas, ay, mira, pues no te preocupes, Dios conoce tu corazón. Pero yo no vengo a predicarte de un cambio de religión. Yo te vengo a hablar del amor de Dios. Dios te ama y te ama como eres. Eres un pecador, como yo soy un pecador. Dios nos ama así. ¿Quieres aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón? Oye, ¿estás enfermito? ¿Te duele algo? Sí, ¿quisieras que Jesús te sanara? No, pues sí. Oye, ¿tienes algún enfermito en el hospital? ¿Quisieras que Dios lo sanara? No, pues también. Bueno, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Soy salvo, amén. Y luego llegamos a la iglesia, esos que evangelizan de esa manera, con una lista así, y le dicen, pastor, nada más conmigo se convirtieron 100. Y alguien dijo, el problema es que la iglesia, escuchen bien, alguien dijo, el problema es que la iglesia actual cristiana está llena de pecadores, está llena de demonios no regenerados, de gente que no ha nacido de nuevo, de gente que no conoce a Dios, de gente que no ha experimentado verdaderamente el hecho de haber sido lavados y limpiados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca darán frutos dignos de arrepentimiento porque fueron mal evangelizados, fueron mal llevados a los pies de un Cristo que yo no veo en la Escritura en ninguna de sus páginas. El primer mandamiento, el más importante, el mejor y el más grande es el Señor Jehová tu Dios uno es. Él es el más grande de todos. Jehová es el único Dios verdadero. Es el mandamiento más importante de todos. El más importante de todos. La Biblia tiene muchos mandamientos, muchos principios, y todo lo que está en la Escritura es de suma importancia. Todo es relevante para nosotros. Todo debe ser digno de nuestra atención, todo. Pero de nada nos serviría intentar cumplir sus mandamientos o tratar de cumplir los principios si no vemos a Dios como el más importante, como el principal y el único y verdadero que merece toda nuestra vida y todo nuestro corazón. De nada nos serviría. Es como nosotros con nuestros hijos. Aunque fueran los mejores estudiantes, aunque fueran los mejores trabajadores, aunque fueran los mejores deportistas, si no nos aman y no nos honran como sus padres, sus logros y sus éxitos no significarán gran cosa para nosotros. ¿Por qué? Porque la honra de un hijo para un padre y para una madre sobrepasa cualquier logro. Imagínense entonces la honra para Dios. Sobrepasa cualquier cosa que podamos hacer. Oh Señor, voy a hacer esto para ti. Oh Señor, voy a hacer esto por ti. Voy a hacer esto por ti. Voy a ganar almas por ti y para ti. Y yo me impresiono y lo he dicho muchas veces. No es lo que tú puedas hacer para Dios, sino lo que Dios hace a través de nosotros.
Porque hasta en lo que hacemos, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y así puede haber muchos cristianos en las iglesias que pueden ser los mejores trabajadores. Tú puedes ser el mejor empleado en tu empresa. Puedes serlo, qué bueno. Son puntuales, son excelentes en lo que hacen. Puedes tener mucha iniciativa. Ayer hablaba con un hombre de negocios y él me decía, para mí lo más importante cuando estoy contratando a gente es su actitud, su actitud. Y podrás tener muy buena actitud allá afuera en tu trabajo. Puedes ser proveedor para tu casa, puedes darle todo a tus hijos, puedes tratar incluso bien a tu esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de nada te serviría si Dios no es lo más importante para ti. Dice la Escritura que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Está bien honrar a nuestra familia. Está bien honrar a tus padres, debes hacerlo a tu padre, a tu madre. Además que hay promesas, es un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sí, para que te vaya, para que vivas largos años sobre la tierra. Sí, pero también dice, para que te vaya bien. Cómete ese principio, hermano. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Hay hijos que dicen, ay papá, estás loco. Ay mamá, estás loca. Dice la Escritura que de toda palabra ociosa seremos juzgados. Y toda palabra ociosa y vana significa sin propósito. Y esa es una palabra sin propósito. Ay papá, déjame vivir mi vida, es mi cuerpo. ¿Y la honra? Y puedes ser el mejor estudiante o el mejor trabajador, repito, pero de nada te sirve si Dios no es lo más importante en tu vida. Y está bien honrar a la familia, pero la honra a Dios debe estar por encima todavía. La honra a Dios debe rebasar a quienes nosotros honramos en esta tierra. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6. Hay quienes piensan estar honrando a la gente y cometen graves pecados incluso. Hay quienes en las congregaciones les dicen a la gente, oye, yo soy tu pastor, pero también soy tu papá. Yo soy tu papá y mi esposa es tu mamá. Y a eso ellos le llaman honra. Papá para allá, mamá para allá, papá para allá, mamá para allá. Jesucristo dijo, todo lo que Jesús dijo es doctrina fundamental para salvación. Y Él dijo, no quiero que le llamen a nadie Padre en esta tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hay una falsa honra que se ha metido en las congregaciones. Si le sacudo los zapatos al pastor, si le cargo su mochila al pastor. Hay quienes salían a retiros, a retiros de, no sé, de ministerio y mientras el pastor se quedaba dormido, él levantaba un grupo de escuderos, así le llaman, alrededor de la cama del pastor a orar toda la madrugada y para que el pastor pudiera tener sueños de paz. Y ahí están los pobres escuderos, ¿verdad? Un ciego guiando a otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, dice la Escritura, ambos se van a ir al hoyo. Y está hablando de la perdición, de la muerte eterna. Eso no es honra, hermanos. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros, dice el apóstol Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y por lo tanto nosotros somos para Él. Y un Señor, ¿quién es? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, lean fuerte lo que sigue, y nosotros somos por medio de Él. Amén.
Solo hay un Dios y nosotros somos para Él y somos por medio de Él. Es decir, por medio de Él es que hoy somos lo que somos, salvos, a eso me refiero. Y por lo tanto somos para Él, nuestra vida debe estar para Él. Ahora Pablo se está dirigiendo a los corintios, y Corinto era una ciudad con muchísimas deidades griegas y romanas, dicho sea de paso. Y es en ese escenario que Pablo les escribe a los griegos: solo hay un Dios, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las diosas, las cosas, es que me acordé de Diana, la diosa de los Efesios, ¿verdad? Del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. En otras palabras, Pablo está diciendo: solo un Dios es el verdadero, y ese es el Padre, o nuestro Padre. Y por lo tanto el único para quien los corintios deberían vivir. En otras palabras, Dios debe ser el propósito y meta de nuestra existencia, hermanos. Porque, como dice el canto, y si vivimos, y si morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Dile a tu hermano: del Señor somos. Vivamos para Él y muramos para Él. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura: del cual proceden todas las cosas. ¿Cuántas? Fue la exclamación de Pablo: todas las cosas. ¿De quién procede la prosperidad? La verdadera prosperidad, la que viene de Dios. ¿De quién? ¿De quién procede la salud? ¿De quién procede la paz interior? La tranquilidad, el gozo. ¿De quién procede? Díganlo. De Dios. Pero nosotros, dijo Pablo, somos para Él. O sea, todo eso viene de Dios. Como dice la Escritura, todo es agregado, buscando el reino de Dios y su justicia. Todas las demás serán añadidas, las cosas serán añadidas o serán agregadas. Ok, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero nosotros somos para Él. Son dos cosas diferentes. No somos del mundo, ni de sus placeres, ni de su forma de pensar. Dijo Pablo: nosotros somos de Dios. En otras palabras, del único Dios verdadero. ¿Cómo lo dijo el apóstol Pablo? Un Dios y Padre de todos, en Efesios 4 versículo 10. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Efesios 4, 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermano? Ahora se refiere a Dios el Padre y su relación con todos nosotros. La palabra todos, que se usa 4 veces, no se refiere a toda la humanidad, se refiere a todos los cristianos o los creyentes o los hijos de Dios. Dios es el Padre de ¿quién? De todos quienes, los que creemos. Y si Dios es el Padre de todos los que creemos, ¿cuántos creemos en Él como el único Dios verdadero? Entonces Él está sobre todos como nuestro soberano Dios. Y si Él está sobre nosotros como soberano, es decir, que se va a hacer lo que Él diga y que nosotros aceptamos eso, entonces Él vive a través de nosotros y se manifiesta en nosotros. Amén. Santiago capítulo 2, por favor. Versículo 19. Santiago 2, versículo 19. Dice así. ¿Ya lo tenemos? Dice: tú crees, tú crees no significa solo creer así simplemente. Porque si tú te vas al Zócalo y hay un mundo de gente y le dices: oye, ¿tú crees en Dios? Te van a decir: sí.
Sí creo en Dios, ¿verdad? Y puede llevar una vida doble y triple y cuádruple y sigue creyendo en Dios. Entonces, si tú crees que Dios es uno, significa, si tú aceptas como verdadero que Dios es uno, ¿qué dice? Bien haces, qué bueno por ti. Sin embargo, también los demonios creen. ¿Entendió? Tú crees que Dios es uno, tú crees que Dios es el verdadero, pero eso no significa nada en realidad, porque también los demonios creen, también los demonios lo aceptan como el Dios verdadero, como el único Dios verdadero. Dice, y además tiemblan. ¿Ya lo leyó? Y además tiemblan. ¿Saben lo que significa temblar? Dos cosas: se estremecen de miedo, pero la segunda me impresionó. Significa, pero también se estremecen de emoción. Emoción. Emocionalismo. ¿Y cuánta gente en la iglesia puede llorar por emoción? Y cantar por emoción, ¿no? ¡Wow! Porque aquí está Dios, aquí está el Señor en medio de nosotros. Y gloria a Dios, está tocando a la gente y aquí y está haciendo una obra impresionante. Y la gente se está emocionando y se emociona y se emociona y se emociona y se emociona. Y dice Dios, está bien, emocionate, pero eso no significa nada, porque también Satanás se emociona ante la presencia de Dios. Por eso la base de una reunión, la base de un culto de adoración y de alabanza, no es eso, no son las emociones. Son parte de, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y como tal tenemos emociones. Jesús lloró y eran sus emociones, y vemos emociones manifestadas en la Biblia, por supuesto, pero Jesús no se movió por emociones. Él se movía y hacía lo que hacía haciendo la voluntad de su Padre, no haciendo la voluntad de la bola de emocionados que se le reunían y no lo querían ni siquiera dejar orar en el monte. Y él decía, vámonos lejos, yo quiero orar. Y la gente se reunía porque quería ser sanado, y Jesús decía, no, ahora es tiempo de tener comunión con Dios. Entonces, una iglesia donde se experimenta emoción y grito, y se me estremeció mi piel, y es que ahí cada rato me caigo y no paro de llorar y siento bien chido, buena onda, no, y es que ahí se pone bien power el poder de Dios. Te puedes estar equivocando si la adoración y la alabanza y la predicación no exalta, no glorifica, no te lleva a la gloria de Dios. Siento decirte que no estás adorando a Dios y son meramente tus puras emociones. Sí, llora, está bien, tenemos que llorar y tenemos que arrodillarnos. Gloria a Dios por eso. Pero el día que no lo sientes, no digas que Dios no está ahí. Los demonios también creen, lo reciben como verdadero y se emocionan. Se emocionan. Dios es único en la creación, Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4:35. Él es único en la creación. A ti te fue mostrado, dice, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran favor. ¿Qué Dios hace eso aquí de los dioses que hacen la tierra? ¿Qué Dios te puede proveer una columna de fuego en la noche para darte calor y guardarte las fieras del desierto? ¿Qué Dios aquí, hechizo, te puede traer una nube en el desierto y cuidarte y protegerte del calor? ¿Qué Dios te puede hacer caer maná del cielo? ¿Qué Dios te puede hacer? Te puede sacar agua de la roca.
Verso 36, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, sobre la tierra te lo demostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende, significa entiende hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Dios es único en su revelación. Isaías capítulo 45 versículo 6, ya estoy terminando. Isaías 45 versículo 5, Dios es único en su revelación. Yo soy Jehová, dice el Señor, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, significa yo te equiparé. ¿Ya lo tienen? Isaías 45, 5. Yo te equiparé, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Ahora entiendo la declaración del señor Gregorio, ¿sí? El Papa del Vaticano, que dijo: Dios me cae tan gordo. Dios me cae tan gordo porque solo habla de sí, dijo. Solo habla de Él. Está endiosado, dijo. Y a mí no me gusta la gente orgullosa. No me gusta la gente así. Me cae gordo Dios. Bueno, a nosotros, ¿qué nos importan esas declaraciones? Si Dios dijo ninguno más que yo, es porque ninguno más que Él. Si Él dijo yo soy el único Dios verdadero, es porque Él es el único Dios verdadero, y lo ha demostrado desde el principio. Dios es único en su amor, además. Juan capítulo 3 versículo 16, ni lo busque. Juan 3:16, porque de tal manera amó Buda al mundo. Ese señor gordito, antes de morir, dijo, busquen la verdad. Busquen la verdad. Jesús dijo, pues yo soy la verdad. No tienen por qué andar buscando en ninguna religión y secta. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida eterna. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Todos los caminos te llevan a Roma, sí, pero solo uno te lleva al Padre, y ese es el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto, hermanos? Porque de tal manera amó Gandhi al mundo. Corríjame, por favor, Hitler a los nazis. Obrador a la ciudad, a la nación, a México. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, significa que ha renunciado y ha sacrificado, ha renunciado a su Hijo único, para que todo aquel que cree en ese Hijo único no perezca, no esté sin vida espiritual bajo la condenación de Dios, sino que tenga vida eterna. Dios es el único, Dios es único en su amor. Esto demuestra que ningún Dios o dioses son como Jehová, Dios nuestro, que es eterno, pero con capacidad
ese Dios eterno y grande, con capacidad para mostrarnos su inmensidad de modo simple y al alcance de nuestra comprensión. Éxodo 15, versículo 11, dice así: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Esta frase es impresionante porque significa: ¿quién como tú, que inspira asombro y reverencia por su poder, fuerza y su gran tamaño en santidad? ¿Quién como tú, Señor? Terrible significa asombroso, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, significa milagros que producen sentimientos de asombro. No son milagros que producen sentimientos de querer más y más y más. Señor, ya me hiciste un milagro, hazme otro, hazme otro, hazme otro, hazme otro, Señor. Y si tú existes, hazme otro. ¿Y por qué nada más me hiciste uno? Hazme otro milagro. No, el milagro que el Señor hace y los milagros producen o deben producir sentimientos de asombro. Quedarnos con la boca abierta y decir: oh Señor, wow, grandes y maravillosas son tus obras. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos nosotros para que nos visites? Poco menor que los ángeles nos hiciste y nos has coronado con tus favores. Muchos diezman y le dicen: Señor, ya te diezmé, tengo el derecho de que me bendigas. Tengo el derecho y reclamo mis bendiciones. No, hermano, ¿sabes qué? Que el diezmo que tú y yo le damos a Dios, ¿sí? Lo asombroso es que dándole tan poquito, Él lo convierta en tanto. Porque Él es Dios. Por eso dice la Escritura: un poco de lo mucho que tú nos has dado. Para Dios no es negocio darle el diezmo. Ese es un principio de obediencia, de aceptación, de adoración a Dios y nada más. Que por supuesto ese acto nos trae como consecuencia bendición, pero no es un derecho ni es una obligación de Dios. Es un favor, es una gracia, es un regalo. Así que ten contentamiento con lo que tienes. Jeremías 23, 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no los vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios está en todos lados, hermanos. Hay un solo Dios, el Padre. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Dios es el dueño de todas las cosas, hermanos, y las características que lo diferencia de los dioses que no son verdaderos, que ni ven ni oyen y por lo tanto no viven. Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso lo ha hecho. Los ídolos de ellos, de los pueblos, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Hermanos, Dios es nuestro Padre que nos ama y provee a nuestras necesidades y nos muestra su protección. Vamos a terminar
leyendo Juan 6:32. Y Jesús les dijo: de cierto, os digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mi Padre es les digo, perdón, lo leí mal. Él está diciendo: Moisés, no os dio Moisés el pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. ¿Quién era? Jesucristo. Él dijo en alguna ocasión: yo soy el maná, el pan que descendió del cielo. ¿Y qué dice 2 Corintios 6:18? Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Conclusión, hermanos. El mundo acepta muchos dioses y vive en idolatría, pero nosotros que aceptamos solamente a Dios, tenemos que quitar todo lo que estorbe entre Él y nosotros. Todo lo que estorbe entre Él y nosotros, que pueda ser un Dios. Puede ser tu negocio, tu escuela, tu dinero, un deporte. Tú puedes tener como un Dios cualquier cosa que no sea Dios. Y termino leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Todo esto es ¿qué? Idolatría. Un hombre escribió esto. Dice que visitó Tailandia y él puso esto: visitando Tailandia, fui a un templo budista. En su interior yacía inclinado hacia adelante un enorme monumento tratando de representar la posición en que murió el creador de una de las principales religiones del mundo, es decir, él mismo, Buda. Y él dice lo siguiente, llega a una conclusión: cualquier tema o método de vida que engendre se basará en un Dios muerto, frío e impotente. Lo voy a repetir: cualquier tema o método de vida que engendre, es decir, que el hombre invente, que el hombre diseñe, se va a basar en un Dios frío, muerto e impotente. ¿Sí? Porque solamente hay un Dios verdadero. Y como alguien decía, Dios es el único autor del libro más antiguo que está vivo hasta el día de hoy, mientras sus lectores lo disfrutan. A Él sea toda la gloria. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque tenemos al único Dios verdadero. Tú, Señor, eres y siempre serás el único. No hay otro a ti que se te parezca, ni mucho menos, Señor, que pueda ser comparado a ti. Nadie, Señor, como tú, nadie. El mandamiento más grande, el principal de todos, es que solo tú eres el único Dios verdadero. Y nosotros tu creación. Y hemos hecho de nuestra vida o de las cosas que nos has dado muchos diosesillos: el dinero, el trabajo, el negocio, la posición, el estudio, el deporte. Cosas, Señor, que te han quitado el primer lugar.
que te han quitado la preeminencia, Señor. Y eso es un pecado de idolatría, como lo acabamos de leer, la fornicación. Es un pecado de idolatría, la lascivia. Todo eso, Señor, porque cada que tenemos deseos o afanes de tener o poseer esto o aquello, o cuando alguien comete el pecado de fornicación o adulterio, es idolatría porque se basa en su placer, en su autoplacer, en su autosatisfacción, y lo ponen por encima de tu santidad, por encima de entender que tenemos que hacer morir las obras de la carne para que podamos coronarte como el Rey y Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, Señor, pero también reconocemos que solo tú nos das las fuerzas, la sabiduría, la capacidad, el entendimiento para poder demostrar con nuestra vida que para nosotros por lo menos eres el único Dios verdadero. Señor, pon tu palabra en las bocas de cada uno de los que estamos aquí, te lo ruego en el nombre de Jesús, para no callar el mensaje, para no callar la predicación, para no llevar el evangelio a otras personas. La gente afuera se está muriendo, está yendo al infierno, Padre, en sus pecados, en sus delitos, y nosotros nos hemos guardado el mensaje, no les hemos predicado, unos por pena, vergüenza, Señor, o por timidez, otros porque no saben, los peores porque no quieren, Señor. Pero hoy es una mañana donde nos has confrontado y nos has desafiado, Señor, y sé que esta semana traerás a nuestras vidas a personas que necesitan conocerte, y ahí estaremos, Señor, para llevarles tu mensaje. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amén y amén. Apláudele fuerte.